Y ahora estamos en comunicación con la abogada previsional Andrea Falcone porque se estuvo debatiendo durante estos días la reforma jubilatoria y ayer el 29 ya consiguió la aprobación en la Cámara de Diputados y bueno, para eso vamos a estar intentando analizar un poco de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás, Andrea? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien. Contanos un poco qué contempla esta nueva reforma, qué significa estos cambios en la movilidad previsional, que es lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora es ley. Bueno, lo que se aprobó es una reforma que cambia drásticamente el mecanismo por el cual se ajustan las jubilaciones, es decir, el mecanismo de movilidad. Recordemos, Lucas, que la movilidad es con qué índice yo voy a ajustar las jubilaciones hacia arriba para que conserven el poder de compra con el transcurso del tiempo, sobre todo en países como el nuestro, donde la inflación es alta y si no tengo un mecanismo de ajuste correcto, realmente empiezan a perder poder adquisitivo de una forma muy acelerada. Hasta ahora teníamos una fórmula desde el 2000, o sea, que estuvo vigente 2018-2019, que ajustaba las jubilaciones principalmente sobre la base de la variación de salarios y la variación de precios. Eso se suspendió este año, los aumentos se dieron por decreto. Frente a esto, lo que se puede concluir terminado el año es que todos los jubilados perdieron con la suspensión de la ley de movilidad, hasta los de la mínima, porque hubiesen cobrado 42% de aumento con esa fórmula suspendida, y recibieron entre el 24 y el 35 según la escala de haberes. Y lo que se viene es una fórmula que no tiene ninguna relación con los precios, con lo cual básicamente se va a dar un aumento en marzo, junio y septiembre, donde lo voy a calcular contabilizando cuál es el aumento que tienen los salarios en parte, y en parte cómo les fue ANSES recaudando, cuál fue la variación en la recaudación de ANSES. Y en diciembre se va a hacer un balance. Si a ANSES les fue bien recaudando, los jubilados el último aumento del año lo van a recibir, y si a ANSES les fue mal recaudando, el último aumento del año quizás ni lo reciban. Ese es el escenario, porque no es la misma fórmula que tenía Cristina hasta el 2017, es una fórmula que tiene un techo. Claro, y ahí hablabas de que, depende del aumento y de lo que recaude el ANSES. ¿Qué significa esto en términos prácticos? O sea, ¿se puede hablar, por ahí desde la oposición se hablaba de ajuste, tanto desde la izquierda como de Juntos por el Cambio? ¿Se puede hablar de ajuste o es como ver el día a día, ver cómo evoluciona todo? No, sin dudas es un retroceso. Me resulta raro estos días, a veces cuando uno está del otro lado y ve noticias sobre las cuales no maneja el tema, es difícil saber si lo que se está diciendo está bien o mal. Pero en esto, que es un tema, por ejemplo, que yo manejo en particular y sobre el cual trabajo todos los días, es muy duro ver cómo los datos han dejado de ser objetivos. Yo acabo de recibir un correo de ANSES donde me dicen que la fórmula es buena porque en el pasado le ganaron a la inflación. Y no es así, no va a ser así el año que viene, y el dato duro y objetivo es que esto es una regresión en los derechos de los jubilados, que es una fórmula que tiene un techo. Es decir, los jubilados van a ser socios en las pérdidas, pero no socios en las ganancias. Entonces, el único escenario donde los jubilados podrían estar en mejor situación es si la inflación es baja y la recaudación es alta. Yo le pregunto a cualquiera que esté escuchando del otro lado si piensan que el año que viene la inflación va a ser baja y la recaudación va a ser alta. Claro, no, eso es imposible. Imposible. Y ahí justamente en este sentido se está hablando mucho del tema de la pobreza y que los jubilados están, algunos por debajo de la línea y otros tocándolo. ¿Qué prevés para el año que viene desde tu formación? ¿Cómo va a ser el tema de los jubilados el día a día? Porque, estabas hablando ahora de que esto es una fórmula regresiva. ¿Cómo les va a impactar en lo práctico? Mira, yo tengo una doble visión del tema porque obviamente no puedo dejar de ver el presente, no puedo dejar de ver el pasado, porque el pasado es lo que nos trajo a donde estamos hoy, pero
miro hacia adelante también, y hacia adelante para mí no es solo el año que viene, es los próximos 20 años, porque yo lo que siento, por lo menos desde que me dedico a esto, es que siempre a los jubilados se les pide un sacrificio. Se les pide un sacrificio, pero no se hace ningún tipo de reforma estructural en los problemas reales que tiene el sistema, que no es la edad jubilatoria. En Argentina no es necesario correr la edad jubilatoria, ese no es el problema. Al no hacer ninguna reforma de las que realmente necesitamos, década tras década nos enfrentamos a los mismos problemas que los volvemos a solucionar de la misma forma, con un parche. Entonces, el sacrificio de Norma Pla en los 90 fue el mismo sacrificio que el de los jubilados en el 2000, en el 2010 y en el 2020, y lo va a seguir siendo en el 2030, porque estamos aprobando una reforma de movilidad entre gallos y medianoche, a los apurones, sin debate, siempre la misma historia. Entonces, ¿qué esperamos? Si hacemos siempre lo mismo, ¿por qué esperamos resultados distintos? El 50% de la economía está sumergida en la informalidad. ¿Por qué pensamos que el país va a funcionar así, que el sistema previsional va a funcionar así? No va a funcionar así. Vamos a tener una cobertura previsional importante, arriba del 90%, pero con jubilaciones miserables. Entonces, yo lo que siento es que no nos tomamos esto con la seriedad que tienen otras partes del mundo. Y entonces, lamentablemente, el sacrificio de los jubilados de hoy va a ser el sacrificio de los jubilados del 2030 y del 2040, hasta que un día quizás el sistema previsional realmente tenga una reforma, la reforma que necesita. Y en líneas generales, porque es toda una reforma, incluye un montonazo de cosas, pero en líneas generales, ¿cómo debería ir apuntándose todo este tema de la reforma previsional para que justamente en el día de mañana, obviamente imagino que no es algo de un día para el otro, pero que en el día de mañana poder decir, bueno, los jubilados no son los que siempre pierden ante las crisis y no son siempre uno de los primeros puntos de ajustes? ¿Qué ejes debería tener como claves y que después, bueno, se vayan discutiendo ciertas nimiedades de otras cuestiones relacionadas a la jubilación, pero cuál es la estructura que debería tener? Mira, primero creo que el debate va un poco por fuera de lo previsional y es si realmente estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para hacer un país en serio. Y eso es mucho más estructural, porque en la Argentina siempre prima la ventaja, ¿no? O sea, si yo puedo no hacer la cola, si puedo evitar el trámite, si puedo no pagar y después me viene una moratoria, siempre está esta concepción de no hacer lo que corresponde, sino tratar de conseguir una ventaja. Y eso se paga. Eso, Lucas, siempre se paga, porque no es gratis. Yo no pago los aportes, trato de evitarlos. Cuando me tengo que jubilar, necesito una moratoria y me voy a tener que jubilar con la mínima. Entonces, siempre la ventajita en la Argentina se paga y hasta que no haya una conciencia colectiva, que así no vamos a ir a ningún lado. Y esto creo que ya lo vamos teniendo claro. También vamos teniendo claro que no queremos que nos mientan más, ningún partido, ninguno. Porque nos damos cuenta cuando nos mienten. Cuando nos dicen que la fórmula es impagable, ¿por qué me dicen que después me van a pagar más? Si es impagable, me estás suspendiendo porque no la podés pagar. ¿Por qué después me decís que me vas a dar más? O sea, no, hay cosas que no se sostienen. Entonces, primero tenemos que hacer un consenso, todos. O sea, Poder Ejecutivo, el Congreso, los sindicatos, la justicia, y sentar las bases de hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. Y después encarar una reforma, que como te digo, siempre que sale la reforma, lo primero que se piensa es la edad jubilatoria. Acá en Argentina la sobrevida a las jubilaciones de 14 años. En Estados Unidos, en Europa, es igual, de 14 años y ya corrieron la edad jubilatoria. No es nuestro desafío hoy, pero lo va a hacer en 10 años. Pero todavía estamos resolviendo lo básico. Ni siquiera tenemos esos desafíos en los cuales Europa ya está trabajando y se está preparando. Vos no sabés con la seriedad que se trabaja en Europa. No sabés los análisis estadísticos, actuariales que se están preparando. Están pensando cuál va a ser el desafío dentro de 20 años. Y ya están preparando las modificaciones. Nosotros estamos en el último minuto. Porque la Argentina, ¿sabes cómo funciona? Como la selección argentina con Maradona. Era un desastre y de golpe decían que venga Diego porque necesitamos para el repechaje de Australia y seguro que con su magia nos va a salvar. ¿Y sabes qué pasaba? Que no alcanzaba con Diego.
Y como no alcanzaba, no ganamos un mundial hace un montón de años. Bueno, acá es lo mismo. No esperemos que aparezca el Diego, porque no va a aparecer más el Diego. Si no damos una solución definitiva y real y seria, esto ya sabemos dónde va a terminar. No podemos tener el 50% de la economía, el 50% de economía en negro. No funciona ningún país del mundo así. Entendámoslo de una vez. Y si no, no nos quejemos. Sepamos que la consecuencia es esta. Es esto que estamos viviendo hoy. Te agradecemos por estos minutos, Andrea. Me encantaría seguir hablando, pero bueno, ya estamos medio cortos de tiempo y el tiempo es tirano en radio. Pero bueno, nos gustaría tenerte como consulta más adelante, también como para ir viendo cómo va evolucionando todo y ver ya en el principio de año cómo están llevando la situación los jubilados, pensionados y demás. Lamentablemente ya estamos por cerrar, pero te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, ya iremos viendo cómo va avanzando todo. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Feliz año. Un abrazo. Un abrazo. Ahí hablábamos con Andrea Falcone, abogada previsional, analizando un poco cómo es esta nueva movilidad jubilatoria que